Todavía estamos digiriendo el hecho de que la selección mexicana de fútbol sub-20 no va a estar participando en el Mundial de Indonesia el año que viene y tampoco en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un mazazo, un baño de realidad, un golpe muy duro para una generación que queremos saber qué va a pasar con ella. Fernando Palomo y Rafa Puente me acompañan porque me pregunto si este golpe, si este fracaso va a tener algún tipo de repercusión en la selección mayor. Y estamos imaginando lo inmediato, después de Qatar, ese equipo, ese grupo que se vaya formando rumbo al próximo mundial, que muchas veces se nutre de estas promesas que llevamos tiempo mencionando, imaginando hasta dónde pueden llegar. Fer, comienzo contigo. Estás muy metido en el tema de las inferiores, del mundial de esta categoría, de los Juegos Olímpicos, y entiendes el desarrollo de unas fuerzas básicas desde su descubrimiento hasta su máximo nivel. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Se trata de una generación perdida? Caro, Rafa, ¿cómo están? Un gusto saludarles y compartir con ustedes. No sabremos, la verdad, la respuesta no la tenemos, si esta generación se pierde o no a partir de esta eliminación. Y hay distintas maneras quizás de entrar al tema. Primero, no rehuyendo el hecho de que este es un fracaso, que México no vaya a un mundial en la región de CONCACAF, donde hay 4 espacios disponibles para asistir, es un fracaso, porque México es, si no, la zona de CONCACAF o el país de CONCACAF con más recursos, es uno de los 2 con más recursos para desarrollar talento en esta categoría y es uno de los que más invierte además en la preparación de esta categoría. No alejándonos de esto, con lo que detesto la palabra, la realidad es ineludible y es eso, es un fracaso. Lo que no se puede decir es si esta generación fracasa por no estar en el Mundial y en los Juegos Olímpicos, porque en el 2000, por ejemplo, México no estuvo en los Juegos Olímpicos de Sydney y antes de arrancar esto repasaba un poco quiénes estuvieron en ese plantel. Estaba el Piti Altamirano, estaba Joaquín Beltrán, estaba Gerardo Torrado y estaba Rafa Márquez, solo por mencionar algunos, y estos jugadores fueron a trascender no solamente en el fútbol mexicano, sino fuera también en el fútbol europeo y fueron parte fundamental, varios de ellos, en lo que México hizo posteriormente en la Copa del Mundo del 2002, en la Copa del Mundo del 2006, asistiendo a estas citas mundialistas y quizás estando algunos de ellos, el Piti, Torrado, Márquez, en una de las últimas grandes elecciones del fútbol mexicano, que fue la que dirigió Ricardo Lavolpe. En consecuencia, aquel fracaso, como también lo fue no ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, no significó que se perdiera buena parte de los componentes de esa selección. Yo creo que depende muchísimo de cómo también se maneje el fútbol mexicano, el reconocimiento del talento con el que cuentan en esta selección para evitar que se pierda la generación. Claro que pierden de la experiencia de estar en un mundial y eso sirve muchísimo. Aquellas selecciones como las de Costa Rica, Honduras, Panamá inclusive, cuando van a Copas del Mundo en categorías mayor, hablan siempre del impacto que sobre esa generación significó el participar en un mundial sub-20 o de categorías de edad. Panamá posa muchísimo del éxito de haber estado en un mundial en Rusia 2018, en el hecho de haber participado en varios mundiales de categoría antes de llegar a esa Copa del Mundo. Entonces, eso sí se pierde. No se puede recuperar la experiencia de estar en un mundial, en una cita olímpica. Pero no creo que se pierda toda una generación de futbolistas por el hecho de no estar. Creo que habrá, a partir de esto también, y cierro, muchos más cambios en el formato de clasificación que en el fútbol mexicano por esta eliminación. ¿A qué voy? Que el impacto que esta eliminación produzca dentro de CONCACAF para que la CONCACAF de nuevo regrese a otro formato de competencia en el que México no corra tantos riesgos, creo que ese va a ser el mayor de los cambios, que un cambio profundo en realidad en el fútbol mexicano para evitar que este fracaso se pueda repetir. Claro, pensar en ese fogueo, en ese roce que no se va a dar, en esa ventana, en ese portal al mundo. Rafa, ¿qué más podemos sumar de las consecuencias que significa que este equipo de jugadores, estos seleccionados sub-20, se pierdan estas dos competiciones tan importantes? Creo que se le debe de poner la atención y a la atención el calificativo que le corresponde. Es un fracaso y me atrevería a decir no.
que es el peor fracaso, en mi opinión, en la historia del fútbol mexicano, por todo lo que ha venido creciendo en infraestructura en México, por la importancia que se le ha dado a esas categorías de menor edad. No estando para nada de acuerdo con el tema del manejo del fútbol ya en la primera división, quitando el descenso, aumentando con jugadores extranjeros, restándole las posibilidades a los jugadores. Eso es un tema aparte que tristemente temporada tras temporada se viene exponiendo, se viene expresando y no se corrige porque sabemos todos cómo se maneja el fútbol en nuestro país. Ahora, lo de esta selección, coincido con Fer en el sentido de que no se va a perder la generación, pero tampoco de esta generación van a surgir 8 jugadores de altísimo nivel. Van a terminar por destacar 2 o 3, como ha sucedido en otras competencias. Casi siempre son los que rescatan, los que más calidad tienen, los que están exentos de lesiones, los que pueden ganarse, a pesar de la cantidad de extranjeros que exista en los equipos, pues la titularidad, porque tienen la calidad para llevarla a cabo, ¿no? Y para sobresalir. Y de este grupo, pues yo te diría que yo veo 3 o 4 que puedan ser jugadores que el día de mañana, con toda seguridad, su carrera va a ir en ascenso y se van a instalar en una convocatoria de selección mayor y responderán. Por ejemplo, ahora, los Marcelo Flores, eso, ¿cuáles son esos nombres que te vienen puntualmente? No, bueno, Marcelo Flores fue un gran ausente de este torneo. Era quizás el jugador tampoco, clave. Rafa, habría que ver a Marcelo Flores como producto del fútbol mexicano. No, claro que no, estoy de acuerdo, porque tuvo la fortuna, la visión del padre, de Rubén, de sacarlo del país y tener la oportunidad de que se probara en Inglaterra, y ahí realmente es donde han valorado sus condiciones y lo han ido llevando correctamente, porque es un muy buen jugador, es un chico con grandes condiciones, pero no es un chico para asumir la responsabilidad de una titularidad en el Arsenal, naturalmente. Miren este porcentaje de extranjeros en las ligas en comparación a la Liga MX. Esto es de la temporada anterior. De extranjeros en la Premier League, que es la que más jugadores extranjeros tiene, bueno, casi 60%. La Liga MX tiene un 32%. Esto tendrá que ver el hecho de que hay un número importante de jugadores extranjeros quitándole el trabajo a otros para foguearse en el fútbol local. No, ese es un concepto, claro, ese es un concepto que tendríamos nosotros la responsabilidad de medios de comunicarlo correctamente también, porque si no, empezar a generar unas diferencias que rozarán hasta la xenofobia, pensando que un extranjero llega al fútbol mexicano a quitarle el puesto a un jugador mexicano. O en cualquier país, dado el caso. No hay relación directa entre la cantidad de extranjeros en una liga y el éxito de la selección de ese país. Y punto directo, Rafa lo va a recordar perfectamente. Italia restringió a los extranjeros y no ganó nada cuando lo hizo. Claro. España restringía a extranjeros y no ganaba nada cuando lo hizo. Cuando se abrieron las puertas, Italia ganó en Alemania, España hizo lo que hizo, en realidad se forman con mejores futbolistas al lado. El tema de la comunidad europea, ¿no? Alemania vivió un momento muy importante con Klose y con Podolski, que eran polacos y jugaban con la selección de Alemania. O sea, realmente no tiene ningún sentido entrar en la comparación de lo que es la Liga Premier en porcentaje de extranjeros con la Liga MX, los que se tienen en México, porque no hay ni punto de comparación en la calidad de extranjeros que juegan en la Premier con los extranjeros que juegan en México. Aquí se tendría que trabajar acorde a lo que corresponde a nuestro país, un país con tantos millones de habitantes, con tanta afición por el fútbol. Pues yo creo que el tema obedece a la gente que debe de estar mejor remunerada y que debe estar mayor capacitada para ir llevando a las generaciones, como lo hacen en el fútbol de Sudamérica, ¿no? En Argentina, donde no podemos, o Uruguay, que independientemente de la cantidad de jugadores que existan,
los equipos son como fábricas de jugadores y los toman chicos y los van formando y los van volviendo especialistas de sus puestos y no hay, son raras o escasas las improvisaciones que existen y los resultados ahí están, ¿no? Son los mercados que colocan en mayor cantidad a jugadores en Europa. ¿Por qué? Porque lo trabajan adecuadamente. Entonces el fútbol mexicano, naturalmente que hace falta que se corrija eso, que se trabaje bien y ser realistas, ¿no? Y yo digo que sí me parece que es el peor fracaso, porque sí creo que había una diferencia importante en planteles, en el nivel que los vi competir en el partido hasta el último con Guatemala, que llegaron a lo mejor menospreciando al rival de antemano y se llevaron la sorpresa y quedaron eliminados, pero no podemos dejar de lado que es un fracaso porque todo lo que representa, toda la infraestructura, todo lo que se trabaja, las opciones, las posibilidades que se les dan a estos muchachos, no hay ningún tipo de justificación como para haber perdido la oportunidad de ir a un Mundial Sub-20 y aparte participando contra quienes, sí, ¿no? sí, y además que los resultados que se habían dado, las goleadas a Surinam, a Puerto Rico. A eso iba. Hay selecciones. No, y con amplia superioridad, ¿no? Hay 4 o 5 selecciones que no acumulan en esta categoría la cantidad de partidos de preparación que México, solamente México, llegó a tener en la categoría. Sí. A eso voy cuando hablo de los recursos en la preparación. Hay jugadores en esta sub-20 que llegan con 50, 60, 70 partidos de selección sub-20 cuando se enfrentan a seleccionados que no han jugado ni 3 o 4 en el año. Totalmente de acuerdo. Por eso mismo también. No me voy a poner al lado de Rafa a comparar o poner este hecho en el listado, el lugar o el sitial de fracasos del fútbol mexicano. Pero hay que corresponder otra cosa también. Todo lo que ahora se habla, se habló cuando antes México quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Beijing. Y no pasó absolutamente nada. Se hablaba de la cantidad de extranjeros, se hablaba de los formadores, se hablaba de la cultura del fútbol dentro de México también. Y no pasó absolutamente nada para corregirlo. No, ¿qué pasó? 4 años más tarde, México gana el oro olímpico en Londres. Y no hizo nada México para cambiar por qué había quedado eliminado, ni tampoco para modificar con algo de esto que México ganara el juego olímpico. Es simplemente una cuestión de generaciones, y lo cierro, Rafa, rápido. Cuando México gana el Mundial Sub-17 en el 2005 en Perú, o cuando México gana el Mundial Sub-17 en el 2011, ninguno de estos hicieron de México mejor en la selección mayor. Entonces por eso podemos pensar que México va a ser peor porque ha quedado eliminado ahora, cuando ganó en su categoría. Está bueno, entonces le estamos poniendo paños fríos al hecho, un hecho que para muchos podrían pensar que en varios meses se va a olvidar y por eso nada se va a corregir en cuanto a esto. Ahora duele y tomará tiempo pues digerirlo. Exactamente. Apuesto a eso. Muchísimas gracias, señores.